La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. En la ciudad de Durango, durante el siglo XIX, existía una calle que todos conocían con dos nombres. Algunos la llamaban Calle Pendiente, pero la mayoría prefería referirse a ella como la Calle de la Llorona. Era una vía empedrada donde las casas más imponentes se alzaban como fortalezas de piedra y cal, y entre todas ellas destacaba una mansión que parecía un palacio. En esa casona vivía una muchacha de 18 años llamada Verónica Herrera. Su familia era dueña de una fortuna considerable, y la casa donde habitaban reflejaba cada moneda de esa riqueza. 20 habitaciones se distribuían a lo largo de la propiedad, 3 patios centrales adornaban el interior, y los corredores estaban decorados con arcos tan elegantes que parecían sacados de una catedral. Los techos altos guardaban el eco de cada paso, y las paredes mantenían los secretos de generaciones. Verónica acababa de anunciar su compromiso matrimonial con Ramón Leal del Campo, un joven de apellido distinguido y rostro agradable. La noticia había llenado de júbilo a toda la familia. Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato, como una maquinaria perfectamente engrasada, que no podía detenerse. El padre de Verónica se encargó personalmente de las invitaciones, mandando a imprimir tarjetas con letras doradas. También ordenó que la casa fuera decorada con flores frescas, que llegaban cada mañana desde los jardines más hermosos de la región. Su madre, por su parte, dedicaba cada minuto a revisar el menú del banquete. Quería que los invitados recordaran esa celebración por años, que hablaran de los platillos con admiración y envidia. Verónica, mientras tanto, visitaba a la mejor costurera de la ciudad. Se probaba el vestido de novia una y otra vez, ajustando cada detalle, cada encaje, cada botón de nácar. Era un vestido blanco como la espuma del mar, con mangas largas y una cola que parecía no tener fin. Cada vez que se lo ponía, se miraba al espejo y sonreía con satisfacción. Pronto sería la señora Leal del Campo, y ese pensamiento la hacía sentir completa. Los días pasaban veloces. Faltaban apenas 3 jornadas para que se celebrara la ceremonia, programada para el 5 de noviembre. Pero antes de la boda, la familia tenía que cumplir con una tradición muy arraigada en esas tierras. Era el Día de Muertos, y como cada año, debían acudir al Panteón de Oriente para visitar las tumbas de sus seres queridos que habían partido. La mañana de esa visita amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. La familia Herrera se vistió de oscuro y emprendió el camino hacia el cementerio. Las calles estaban llenas de gente que llevaba flores, velas y ofrendas. El aire olía a cempasúchil y cera derretida. Al llegar al panteón, los padres de Verónica se dirigieron con solemnidad hacia las tumbas familiares. Limpiaron las lápidas con cuidado, colocaron flores frescas y encendieron velas que temblaban con la brisa. Rezaron en voz baja, con la cabeza inclinada y las manos juntas. Verónica, sin embargo, no compartía esa devoción. Nunca le habían interesado mucho esas tradiciones. Le parecían aburridas y sin sentido. ¿Para qué hablar con personas que ya no estaban? ¿Para qué llevar flores a quienes no podían verlas? Así que mientras sus padres cumplían con el ritual, ella decidió caminar por el cementerio, explorando entre las tumbas viejas y las capillas abandonadas. El panteón era enorme, con callejones estrechos entre las tumbas y árboles secos que proyectaban sombras alargadas. Algunas sepulturas estaban bien cuidadas, pero otras lucían descuidadas, con la piedra rota y la hierba creciendo sin control. Verónica caminaba sin rumbo fijo, observando los nombres grabados en las lápidas y las fechas que hablaban de vidas olvidadas. De pronto, su pie tropezó con algo. Casi pierde el equilibrio. Miró hacia abajo y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En el suelo, justo frente a ella, había un cráneo humano. Estaba sucio, con tierra pegada en las cuencas de los ojos y en los dientes amarillentos.
Alguien había estado desenterrando una tumba cercana y había dejado esos restos expuestos al aire. Verónica se quedó mirando el cráneo durante unos segundos. Su primer impulso fue gritar o alejarse corriendo, pero algo en su naturaleza frívola la hizo reaccionar de manera diferente. Una sonrisa burlona apareció en su rostro. Sin pensarlo 2 veces, levantó el pie y le dio una patada al cráneo, que rodó varios metros antes de detenerse contra una lápida. Se rió de su propia audacia. Luego, como si estuviera hablando con un viejo amigo, se inclinó ligeramente y dijo en voz alta, con tono de broma: «Te invito a mi boda. No vayas a faltar, ¿eh?» Se rió aún más fuerte y se alejó del lugar, sacudiendo el polvo de su vestido oscuro. No volvió a pensar en ese momento. Para ella, había sido solo una travesura sin importancia, una anécdota que quizás contaría más tarde para hacer reír a sus amigas. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de actividad. La casa Herrera se convirtió en un hervidero de sirvientes que iban y venían cargando muebles, colgando guirnaldas de flores y puliendo cada rincón hasta que brillaba. El aroma de las rosas blancas y los lirios inundaba cada habitación. En la cocina, las cocineras trabajaban sin descanso preparando los platillos que se servirían en el banquete. Finalmente llegó el 5 de noviembre, el día tan esperado. Verónica se despertó temprano, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Las criadas la ayudaron a vestirse con el hermoso traje blanco. El vestido caía perfecto sobre su figura, y el velo largo le daba un aspecto angelical. Cuando se miró al espejo apenas podía reconocerse. Parecía una aparición de otro mundo, luminosa y perfecta. La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia principal de la ciudad. Las campanas repicaron anunciando la unión, y la gente se agolpaba en las puertas para ver pasar a la novia. Ramón la esperaba en el altar, vestido con su mejor traje, una sonrisa nerviosa en el rostro. Los votos se pronunciaron con voz clara, los anillos se intercambiaron, y el sacerdote declaró el matrimonio consumado ante Dios y los hombres. Cuando la pareja salió de la iglesia, los invitados lanzaron pétalos de flores. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas hecho realidad. Pero algunos de los presentes comenzaron a notar algo extraño. Entre la multitud de familiares y amigos, había un hombre que nadie parecía reconocer. Era alto, extremadamente delgado, con una palidez enfermiza que contrastaba con los rostros coloridos de los demás invitados. Su traje negro estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado guardado durante décadas en algún baúl olvidado. No hablaba con nadie, no sonreía, simplemente permanecía inmóvil mirando fijamente a la novia con unos ojos sin vida, sin ninguna expresión en el rostro. Varios invitados se preguntaron quién sería ese hombre, pero en el bullicio de la celebración, nadie se atrevió a preguntarle directamente. Todos asumieron que debía ser un conocido de la otra familia, alguien a quien simplemente no habían tenido el gusto de conocer antes. La comitiva se trasladó entonces a la mansión de los Herrera. Los 3 patios habían sido transformados en salones de fiesta. Mesas largas repletas de comida se extendían por doquier. Había músicos tocando en vivo, y el sonido de los violines llenaba el aire con melodías alegres. Las velas iluminaban cada rincón, creando un ambiente mágico. Llegó el momento del vals de los recién casados. Verónica y Ramón se colocaron en el centro del patio principal, mientras todos los invitados formaban un círculo alrededor de ellos. La música comenzó a sonar, suave y romántica. La pareja danzaba con elegancia, perdidos en su propia felicidad, ajenos a todo lo demás. Cuando terminaron, siguió la tradición de que la novia bailara con su padre. El señor Herrera tomó a su hija entre sus brazos y giraron lentamente mientras él le susurraba palabras de amor y bendiciones. Después, uno por uno, los caballeros presentes comenzaron a formar una fila para tener el honor de bailar con la novia. Verónica sonreía cortésmente mientras pasaba de un compañero de baile a otro. Algunos eran tíos, otros primos, otros amigos de la familia. Todos le expresaban sus felicitaciones y buenos deseos. La música no cesaba, y ella comenzaba a sentir un ligero cansancio en los pies, pero mantenía su compostura y su sonrisa.
Entonces llegó el turno del hombre extraño. Él se acercó sin prisa, con pasos lentos y deliberados. Cuando extendió la mano para invitarla a bailar, Verónica sintió un frío intenso recorrerle el brazo. La mano del desconocido estaba helada como el hielo, y su piel parecía pergamino viejo. Comenzaron a bailar. La música seguía sonando, pero Verónica apenas podía escucharla. Su atención estaba completamente enfocada en ese hombre que la sostenía con dedos rígidos. No podía apartar la mirada de su rostro pálido, de sus ojos hundidos que la miraban sin parpadear. ¿Y usted quién es?, preguntó finalmente, tratando de sonar amable pero sin poder ocultar su inquietud. Creo que no lo conozco. El hombre no respondió de inmediato. Siguió bailando, moviéndose con una rigidez antinatural, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Cuando finalmente habló, su voz sonó como un susurro que salía de una tumba profunda. «Soy tu invitado especial». Verónica sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo profundamente perturbador en esas palabras, en el tono con que fueron pronunciadas. No lo entiendo», insistió ella, su voz ahora temblando ligeramente. «Yo no lo conozco a usted». El hombre inclinó la cabeza acercándose más a ella. Su aliento no tenía olor, como si no respirara realmente. Cuando volvió a hablar, cada palabra cayó sobre Verónica como una losa de piedra. «Claro que sí me conoces. Yo soy la persona a la que invitaste hace 3 días en el Panteón de Oriente. Me dijiste que no faltara a tu boda». En ese instante, el horror absoluto se apoderó de Verónica. Recordó el momento exacto. El cráneo en el suelo, su broma cruel, la invitación lanzada al aire con frivolidad. Su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos estaban viendo, pero no podía negarlo más. Frente a ella, el traje del hombre comenzó a caerse a pedazos. La piel pálida se desprendió como papel viejo, revelando huesos amarillentos debajo. En cuestión de segundos, lo que había sido la figura de un hombre se transformó en un esqueleto completo, vestido con harapos de tela podrida. Los huesos cayeron al suelo con un ruido seco, desmoronándose a los pies de Verónica. La música se detuvo de golpe. Los invitados comenzaron a gritar, pero Verónica no pudo gritar. No pudo moverse. Su corazón, incapaz de soportar el terror, simplemente se detuvo. Cayó hacia atrás, su hermoso vestido blanco extendiéndose alrededor de ella como un charco de espuma. Sus ojos abiertos miraban sin ver el techo decorado de su casa. Ramón corrió hacia ella, gritando su nombre, pero ya era tarde. Verónica había dejado de respirar. La boda se convirtió en funeral esa misma noche. Las flores que habían sido colocadas para celebrar la vida terminaron adornando un ataúd. Los invitados que habían llegado con alegría se marcharon en silencio, con lágrimas en los ojos. La casa que había brillado con luz y música quedó sumida en la oscuridad y el silencio. Han pasado muchos años desde aquella noche terrible. La mansión de la calle Pendiente cambió de dueños varias veces, pero nadie permanece allí por mucho tiempo, porque cada cierto tiempo, especialmente en las noches de noviembre, aparece una figura en los corredores. Es una mujer joven vestida con un traje de novia blanco que brilla con luz propia en la oscuridad. Camina por los patios vacíos como si buscara algo que perdió. A veces se le escucha tararear la melodía de un vals antiguo. Quienes la han visto dicen que tiene el rostro de alguien que espera que la música vuelva a sonar, que los invitados regresen, que la fiesta interrumpida pueda finalmente continuar. Es el fantasma de Verónica Herrera, condenada a repetir eternamente la noche en que su propia burla se volvió en su contra, la noche en que aprendió que hay invitaciones que nunca deben hacerse, ni siquiera en broma. En el Hospital General de Durango, cuando cae la noche y los pasillos quedan en silencio, ocurren cosas que los doctores prefieren no comentar y que las enfermeras solo mencionan en voz baja. Hay una presencia que recorre los pabellones desde hace décadas, una figura vestida de blanco que aparece cuando menos se le espera. Los guardias de seguridad que hacen ronda en la madrugada han aprendido a reconocer las señales. Primero se siente un frío que no tiene explicación.
un aire helado que te corta la respiración, aunque la calefacción esté encendida. Luego viene ese olor peculiar, mezcla de jabón desinfectante y algo más, algo antiguo que no pertenece a esta época. Y finalmente, si tienes la valentía de mirar hacia el fondo del corredor, la ves. Es una mujer joven, o al menos así parece. Viste un uniforme de enfermera completamente blanco, de esos que se usaban hace muchos años, con la cofia almidonada y el delantal largo que llega hasta los tobillos. Camina despacio, con pasos que no hacen ruido sobre el piso de linóleo. Su rostro es pálido como la cera de una vela, y sus ojos tienen una tristeza tan profunda que quien la mira siente un peso en el pecho. Nadie sabe exactamente cuándo comenzaron los avistamientos, pero los registros más antiguos del hospital ya mencionaban su presencia. Los empleados más viejos cuentan que sus abuelos, que también trabajaron ahí, ya hablaban de ella. Es como si siempre hubiera estado, como si fuera parte del edificio mismo. La enfermera fantasma no se aparece a cualquiera. Tiene sus preferencias o quizás sus obligaciones. Siempre busca las habitaciones donde yacen los enfermos más graves, aquellos cuyo tiempo en este mundo está por terminar. Los familiares que han pasado noches enteras al lado de sus seres queridos cuentan historias similares, tan parecidas que es imposible pensar que todas sean mentira. Don Ernesto, un señor que cuidó a su esposa durante sus últimos días en el hospital, juró hasta el día de su propia partida que la había visto. Era cerca de las 3 de la madrugada. Su esposa respiraba con dificultad, luchando contra el dolor que los medicamentos ya no podían controlar. Él estaba sentado en la silla junto a la cama, medio dormido, cuando sintió que la temperatura de la habitación bajaba de golpe. Abrió los ojos y ahí estaba ella, de pie al otro lado de la cama. No había entrado por la puerta, simplemente estaba ahí, como si hubiera estado todo el tiempo y él recién la notara. La enfermera de blanco miró a don Ernesto con esos ojos tristes y luego posó su atención en la mujer que sufría en la cama. Con movimientos lentos y delicados, la aparición extendió su mano y la colocó sobre la frente de la enferma. Don Ernesto quiso gritar, quiso llamar a las enfermeras de verdad, pero su voz no salió. Era como si un peso invisible le presionara el pecho. Solo pudo observar, paralizado por el miedo y la fascinación. La esposa de don Ernesto dejó de agitarse. Su respiración, que había sido un estertor angustiante, se volvió suave, tranquila. Una expresión de paz reemplazó el gesto de dolor que había tenido por días. Y así, sin violencia, sin sufrimiento, ella cerró los ojos por última vez. Cuando don Ernesto logró reaccionar y miró de nuevo hacia donde estaba la figura de blanco, ya no había nadie ahí. Los doctores dijeron que había sido una partida natural, esperada, pero don Ernesto sabía lo que había visto, y no era el único con una historia así. María, una enfermera que lleva 20 años trabajando en el hospital, tiene su propia experiencia. Una noche estaba haciendo su ronda por el pabellón de cuidados intensivos cuando vio una luz tenue saliendo de una de las habitaciones. Pensó que algún paciente había encendido la lámpara, pero al asomarse, la escena que presenció la dejó helada. Junto a la cama de un anciano que llevaba semanas batallando contra una enfermedad terrible, estaba la enfermera del pasado. María la reconoció de inmediato por las descripciones que había escuchado. La figura fantasmal tenía su mano sobre la frente del hombre, y una luz suave, casi imperceptible, parecía emanar de ese contacto. El anciano, que había estado gimiendo de dolor toda la noche, estaba completamente quieto. Su rostro reflejaba una calma que no había mostrado en días. María se quedó ahí, sin atreverse a entrar, observando cómo la aparición cumplía su extraña misión. Después de unos minutos que parecieron horas, la enfermera fantasma retiró su mano, miró una vez más al paciente con esa tristeza infinita en sus ojos y desapareció como humo que se disuelve en el aire. María entró corriendo a la habitación y comprobó los signos vitales del anciano. Ya no había ninguno, pero su expresión era de paz absoluta, como si finalmente hubiera encontrado descanso después de tanto sufrir. Los más ancianos del lugar conocen la historia completa, el origen de esta presencia que no descansa. Hace muchas décadas,
Cuando el hospital era más pequeño y las cosas funcionaban de manera diferente, trabajaba ahí una joven enfermera cuya dedicación no tenía límites. Se quedaba horas extras sin que le pagaran. Consolaba a los pacientes cuando nadie más lo hacía y siempre tenía una palabra amable para quien la necesitara. Pero su vida se convirtió en un tormento cuando rechazó las intenciones de uno de los doctores principales. Este hombre, acostumbrado a salirse con la suya, no aceptó el rechazo. Comenzó a hacerle la vida imposible. La humillaba frente a otros trabajadores, le asignaba las peores tareas, la culpaba de errores que ella no había cometido. Y lo peor es que convenció a los demás empleados de que ella era problemática hasta que todos le dieron la espalda. La pobre muchacha aguantó todo lo que pudo, pero llegó un momento en que el peso de la soledad y la injusticia fue demasiado. Una noche, después de un turno especialmente difícil, tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. Al día siguiente, encontraron su cuerpo en uno de los cuartos de almacén del hospital. Vestía su uniforme blanco, impecable como siempre. Desde aquella noche trágica, su espíritu nunca se fue. Dicen que está atrapada entre este mundo y el siguiente, incapaz de encontrar paz por lo que hizo. Pero en lugar de causar daño, continúa con la labor que tanto amaba en vida. Recorre los pasillos buscando a quienes están por partir, y les ofrece el único regalo que puede dar, una muerte sin dolor, un tránsito suave hacia lo desconocido. Los doctores más escépticos se burlan de estas historias. Dicen que son supersticiones, imaginaciones de gente cansada que trabaja de noche. Pero incluso algunos de ellos, cuando nadie los escucha, admiten haber sentido esa presencia fría, haber visto esa sombra blanca por el rabillo del ojo. Y es que en el Hospital General de Durango hay cosas que no se pueden explicar con la ciencia. Hay una deuda que no se ha pagado, una culpa que no se ha perdonado. La enfermera de blanco sigue ahí, noche tras noche, cumpliendo su misión eterna. Algunos dicen que está buscando redención, esperando que su bondad compense su último acto de desesperación. Otros creen que simplemente no puede irse, que está encadenada al lugar donde vivió sus peores momentos y también donde encontró su propósito. Lo cierto es que mientras haya enfermos sufriendo en ese hospital, ella seguirá apareciendo. Seguirá caminando por esos pasillos interminables, con su uniforme antiguo y sus manos frías, llevando alivio a quienes más lo necesitan. Y si alguna noche estás en ese hospital y sientes un frío repentino y hueles ese aroma a jabón viejo, no tengas miedo. Es solo ella, cumpliendo la promesa que ni siquiera la muerte pudo romper. La enfermera que nunca descansa, el ángel triste del Hospital General de Durango, buscando todavía el perdón que quizás nunca llegue. En el ejido de Nogales, allá en el estado de Durango, entre las comunidades de San José de García y Nicolás Bravo, existe un lugar que la gente del pueblo conoce muy bien. Es un cerro pequeño, que se levanta solitario en medio del valle, como si hubiera sido puesto ahí por alguna razón que nadie puede explicar. Lo extraño es que ese cerro está completamente separado de las montañas que rodean la región, como si no perteneciera a ese lugar. Los ancianos del pueblo dicen que desde tiempos muy antiguos, desde antes de que llegaran los españoles a estas tierras, ese cerro ya era especial. La gente de antes dejaba cosas ahí, como ofrendas para sus dioses, y todavía hoy algunos lugareños suben a dejar flores y veladoras, aunque ya no recuerdan bien por qué empezó esa costumbre. Lo que más llama la atención de ese cerro es una piedra grande que está en la ladera, una roca del tamaño de una mesa grande, tal vez un poco más. A simple vista parece una piedra común y corriente, de esas que hay por toda la sierra duranguense, pero cuando uno se acerca y la mira con cuidado, se da cuenta de que tiene algo muy raro. En la superficie de esa piedra hay 5 marcas profundas, como si alguien hubiera pasado las uñas con mucha fuerza, rasgando la roca como si fuera mantequilla blanda. Son 5 surcos perfectos, tan hondos que uno puede meter los dedos ahí dentro. La gente del pueblo la llama la piedra que arañó el diablo.
Y cuando uno ve esas marcas, no puede evitar sentir un escalofrío que le recorre la espalda. La historia de esa piedra se cuenta desde hace muchos años, de generación en generación. Los abuelos se la contaron a sus hijos, y estos a sus nietos. Y así ha pasado el tiempo sin que nadie olvide lo que sucedió en ese lugar. Dicen que hace mucho tiempo, cuando el pueblo era más pequeño y la vida era más sencilla, vivían en el ejido un hombre y una mujer que eran compadres. Eso significa que tenían una relación de confianza muy especial, porque habían bautizado a los hijos el uno del otro. En los pueblos, ser compadres es algo sagrado. Es un lazo que se respeta tanto como la familia de sangre. Pero estos dos compadres rompieron esa confianza de la peor manera posible. Ambos estaban casados, cada uno con su pareja, y tenían sus propias familias. Pero entre ellos existía algo más, algo que escondían de todos. La comadre era una mujer que llamaba la atención por su forma de ser, siempre coqueta, siempre buscando las miradas de los hombres. Era ella quien había comenzado todo, quien había tentado al compadre hasta hacerlo caer en la trampa. Al principio, el hombre había resistido, porque sabía que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero poco a poco, con palabras dulces y promesas, la mujer lo fue envolviendo hasta que él ya no pudo decir que no. Los dos comenzaron a verse a escondidas, siempre cuidando que nadie en el pueblo se diera cuenta. Se encontraban en lugares apartados, lejos de las miradas curiosas de los vecinos. El lugar que más les gustaba para sus encuentros era precisamente ese cerro solitario, donde pensaban que nadie los vería. Subían por el camino de tierra, esquivando las piedras sueltas, y se sentaban en esa roca grande desde donde se veía todo el valle. Ahí, lejos del pueblo, creían que podían hacer lo que quisieran sin que nadie los juzgara. Pero las cosas malas, aunque se escondan, siempre traen consecuencias. El compadre, que al principio había caído rendido ante los encantos de la mujer, empezó a sentir algo pesado en el pecho cada vez que se veían. Era la culpa, que lo carcomía por dentro como una enfermedad. No podía dormir bien por las noches, pensando en su esposa que lo esperaba en casa sin saber nada. Pensaba en sus hijos, en la vergüenza que sentiría si alguien descubría lo que estaba haciendo. Y más que nada, pensaba en que estaba traicionando el vínculo sagrado del compadrazgo, algo que en el pueblo se consideraba imperdonable. Cada vez que subía al cerro para encontrarse con la comadre, el peso en su pecho se hacía más grande. Ya no disfrutaba de esos encuentros como antes. Ahora solo sentía miedo y arrepentimiento. Sabía que tenía que terminar con aquello, que tenía que alejarse de esa mujer antes de que fuera demasiado tarde. Pero ella no lo dejaba ir tan fácilmente. Cada vez que él intentaba hablar del tema, ella lo callaba con besos y caricias, o le decía que nadie se iba a enterar nunca, que podían seguir viéndose sin que pasara nada malo. Pero llegó el día en que el compadre ya no pudo más. Una tarde subió al cerro con la decisión firme de terminar con todo aquello. Había pasado la noche anterior sin dormir, pensando en cómo decírselo, ensayando las palabras una y otra vez en su cabeza. Cuando llegó al lugar donde siempre se encontraban, la comadre ya estaba ahí, sentada en la piedra grande, esperándolo con esa sonrisa que antes lo había vuelto loco, pero que ahora solo le provocaba angustia. Ella lo saludó como siempre, pero él no le devolvió el saludo de la misma manera. Se quedó de pie, a unos pasos de distancia, y con voz temblorosa le dijo que aquello tenía que terminar. Le explicó que no podía seguir viviendo con esa culpa, que estaba traicionando a su esposa, a sus hijos y a Dios mismo. Le dijo que lo que estaban haciendo era un pecado muy grande y que tenía miedo de las consecuencias. La comadre se levantó de la piedra, y con esa misma voz dulce que usaba siempre, trató de convencerlo de que no se fuera. Le dijo que nadie los había descubierto en todo ese tiempo, que nadie tenía por qué enterarse nunca. Le recordó todos los buenos momentos que habían pasado juntos, todas las tardes en ese cerro, lejos de todo y de todos. Se acercó a él y lo abrazó con fuerza, apretándose contra su pecho, susurrándole al oído que no la dejara, que ella lo necesitaba. En ese preciso momento, cuando ella lo tenía abrazado y él estaba a punto de ceder otra vez,
algo terrible sucedió. El cielo, que había estado despejado y azul toda la tarde, se oscureció de repente, como si alguien hubiera corrido una cortina negra sobre el sol. Un viento fortísimo comenzó a soplar desde ninguna parte, levantando polvo y ramas secas, haciendo que los árboles se doblaran como si fueran a quebrarse. El viento era tan fuerte que los dos tuvieron que cerrar los ojos para que no les entrara tierra. La comadre, asustada por lo que estaba pasando, soltó a su compadre de inmediato. El corazón le latía tan rápido que sentía que se le iba a salir del pecho. Con las manos temblorosas buscó la cruz de oro que siempre llevaba colgada al cuello, esa que le había regalado su madrina el día de su primera comunión. La apretó con fuerza y comenzó a rezar en voz alta, pidiendo perdón por todo lo que había hecho. «Ave María Purísima, Dios Todopoderoso, perdónenme», gritaba la mujer con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Protéjanme, perdonen mi pecado». El compadre también estaba rezando, persignándose una y otra vez, sintiendo que algo muy malo estaba a punto de suceder. Y entonces, en medio de esa oscuridad y ese viento que parecía venir del mismo infierno, apareció un hombre. Era alto, muy alto, más que cualquier persona que ellos hubieran visto antes. Vestía completamente de negro, con un traje elegante que parecía muy fuera de lugar en ese cerro polvoriento, pero lo más aterrador era su rostro, o más bien, lo que se podía ver de él bajo el ala de su sombrero. Sus ojos brillaban con un color rojizo, como brasas encendidas, y cuando sonreía, se le veían unos dientes demasiado blancos, demasiado afilados. El hombre de negro no dijo nada. Simplemente extendió su mano hacia la comadre, como si viniera a reclamar algo que le pertenecía. La mujer gritó con todas sus fuerzas y trató de alejarse, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizada del miedo. Solo podía apretar más fuerte la cruz entre sus dedos y seguir rezando, con la voz entrecortada por el llanto. El hombre de negro dio un paso hacia ella y extendió su brazo para tomarla del cabello. Ella, en un último esfuerzo desesperado, se movió hacia un lado justo cuando los dedos del hombre estaban a punto de alcanzarla. Pero aunque ella logró esquivarlo, las uñas de aquel ser rozaron la piedra donde había estado sentada momentos antes. El sonido fue espantoso, como metal contra metal, como si alguien estuviera raspando una reja de hierro. Las uñas del hombre, que no eran uñas normales sino garras largas y negras, se hundieron en la roca sólida como si fuera barro fresco. 5 surcos profundos quedaron marcados en la piedra, 5 zarpazos que atravesaban la superficie de lado a lado. La roca misma pareció gritar cuando fue arañada, y el sonido resonó por todo el cerro. La comadre cayó de rodillas temblando, aferrándose a su cruz con ambas manos. El compadre intentó correr hacia ella para ayudarla, pero el hombre de negro se giró hacia él y lo miró directamente a los ojos. Y en esos ojos rojos como el fuego, el compadre vio cosas terribles, cosas que ningún ser humano debería ver jamás. Vio su propio futuro, vio el precio de sus pecados, vio el lugar oscuro al que estaba destinado. El hombre de negro sonrió entonces, mostrando todos esos dientes afilados, y sin decir una sola palabra, tomó al compadre del brazo. El hombre trató de soltarse, de gritar, de pedir ayuda, pero no pudo hacer nada. Era como si sus fuerzas se hubieran esfumado por completo. El desconocido comenzó a alejarse, arrastrando al compadre consigo, y ambos empezaron a desvanecerse en la oscuridad que había cubierto el cerro. La comadre, todavía de rodillas y con los ojos cerrados, seguía rezando sin parar. Cuando por fin se atrevió a abrir los ojos, ya no había nadie más ahí. El hombre de negro había desaparecido, llevándose a su compadre con él. El cielo volvió a aclararse, el viento se calmó, y todo quedó en silencio. Un silencio pesado, incómodo, como el que hay después de que algo muy malo ha sucedido. La mujer se quedó ahí, sentada junto a la piedra arañada, llorando durante horas. Cuando por fin tuvo fuerzas para levantarse, bajó corriendo del cerro y llegó al pueblo gritando, contando lo que había visto. La gente la escuchó con miedo, y algunos hombres valientes subieron al cerro para buscar al compadre, pero nunca lo encontraron.
Él había desaparecido por completo, como si la tierra se lo hubiera tragado, o más bien, como si algo mucho peor se lo hubiera llevado. Desde ese día, la comadre cambió por completo. Ya no era esa mujer coqueta que buscaba la atención de los hombres. Ahora vestía siempre de negro, como viuda, aunque su esposo seguía vivo. Dejó de hablar con casi todo el mundo y se dedicó a rezar desde la mañana hasta la noche. Con el tiempo, juntó algo de dinero y mandó construir una capilla pequeñita en la parte más alta del cerro, en el mismo lugar donde había sucedido todo. Esa capilla todavía existe hoy en día. Es una construcción sencilla, de paredes blancas y techo de teja, con una cruz de madera en la entrada. La comadre iba todos los días a rezar ahí, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, hasta el día en que se marchó de este mundo. Algunos dicen que su espíritu todavía sube al cerro por las noches, arrepentida para siempre de lo que hizo. La piedra con los zarpazos sigue ahí también, exactamente donde siempre ha estado. Los surcos no se han borrado con el tiempo, ni con la lluvia, ni con el viento. Siguen tan profundos y tan claros como el día en que fueron hechos. La gente del pueblo sube al cerro a verla, algunos por curiosidad, otros para dejar flores u ofrendas. Hay quienes dicen que si uno pone los dedos en esos surcos, puede sentir todavía el calor del infierno que dejaron las garras del diablo. Los viejos del pueblo cuentan esta historia para que los jóvenes entiendan que hay cosas que no se deben hacer, que hay líneas que no se deben cruzar. Dicen que el diablo siempre está esperando, buscando a aquellos que cometen pecados graves, especialmente los que traicionan la confianza y rompen los lazos sagrados. Y dicen también que cuando uno menos lo espera, cuando cree que nadie lo está viendo, ahí aparece él, vestido de negro, con sus ojos de fuego y sus garras listas para arrastrar a los pecadores a donde nunca deberían haber ido. Hasta el día de hoy, la gente de Nogales evita subir al cerro cuando está oscureciendo. Dicen que a esa hora se escuchan cosas extrañas, como pasos pesados que suben por el camino, o una risa profunda que viene de ninguna parte. Algunos aseguran haber visto una sombra negra y alta que camina entre los árboles, buscando, siempre buscando, y la piedra sigue ahí, con sus 5 zarpazos, recordándole a todos que el diablo es real, que existe, y que está esperando el momento perfecto para llevarse a aquellos que se atreven a desafiar las leyes de Dios.